Hablando de Philip Roth. Philip Milton Roth es un famoso novelista estadounidense que nació en el año 1933 y murió en el año 2018. Es conocido por sus provocativas exploraciones de la identidad judía y estadounidense. Muchas de sus obras reflejan los problemas de asimilación e identidad entre los judíos de Estados Unidos. Gran parte de la obra de Roth está ambientada en su ciudad natal de Newark, Nueva Jersey, y es conocida también por su carácter intensamente autobiográfico, por difuminar filosófica y formalmente la distinción entre realidad y ficción, por su estilo flexible e ingenioso y por sus provocativas exploraciones de la identidad estadounidense. De tal manera que pues también investiga la naturaleza del deseo sexual y la autocomprensión personal de una manera íntima y provocativa. A partir de ahora comentaré pues algunas citas o frases célebres de Philip Roth. La primera dice lo siguiente: no solo olvidamos cosas porque carecen de importancia, sino también porque importan demasiado. En efecto, el olvido es algo necesario también para la memoria. No podemos pretender recordarlo todo, porque si no caeríamos, diríamos, en una situación negativa, como por ejemplo se representa en Funes el Memorioso de Jorge Luis Borges. Borges insiste en que tener excesiva memoria de todos los detalles totales de toda la vida, de todos los segundos, de todas las milésimas de segundo, sería algo espantoso. Por tanto, un cierto nivel de olvido es necesario en la vida personal, aunque también, por supuesto, una gran memoria siempre es algo importante a nivel de formación, de aprendizaje, y también para la vida es algo esencial, pero también un cierto nivel de olvido es absolutamente también indispensable. También él insiste en otras cuestiones. Por ejemplo, en la siguiente frase dice: el camino al infierno está pavimentado con obras en progreso. Al final, de lo que se trata es de terminar esas obras. Él fue un gran novelista, escribió diversas novelas y las acabó. Entonces, el acabar lo que se realiza es algo fundamental en cualquier cosa que se haga, sea una obra musical, una obra literaria, pues una pintura, una escultura, un desarrollo científico determinado, un invento, etcétera. Al final, el acabar lo que se empieza es algo, diríamos que muy importante para poder decir que estamos progresando y para que también se note que las cosas que se realizan pues están finalizadas, que eso es lo que se pretende. Aunque es verdad que en algunos casos de filósofos, de científicos, de escritores, de pintores, etcétera, pues algunos dejaron al final de su vida alguna obra inacabada, como es lógico, porque les sorprendió la muerte. Pero en general el acabar las cosas siempre es algo positivo. Por otra parte, también él señala pues la importancia de la historia, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, y dice: todos, dice Philip Roth, todos se convierten en parte de la historia, les guste o no, y lo sepan o no, de una manera o de otra, de forma más importante o menos importante, más significativa, menos significativa, etcétera, pero eso es lo que sucede habitualmente. También él reconoce las limitaciones de la inteligencia humana, por muy grande que sea, en muchas personas, y dice: todo lo que no sabemos es asombroso. Aún más sorprendente es lo que pasa por saber, porque es verdad que hay un pseudosaber, como por ejemplo es la pseudociencia y pues algunas doctrinas espiritualistas que no responden a la realidad de las cosas, etcétera, etcétera. Las pseudociencias, por ejemplo, sin ir más allá. Y también la cantidad de lo que no sabemos es realmente impresionante, porque una persona, por muchísimo que sepa, pues siempre habrá muchísimas más cosas que no sabe, porque el avance de los conocimientos es espectacular año tras año, día tras día, y eso no hay mente, por muy prodigiosa que sea, que lo pueda asimilar. Ya desde los tiempos, por ejemplo, del siglo XVII y XVIII, cuando vivía Leibniz, Leibniz era un lector voraz, pero aunque podemos decir que era un polímata, tenía grandes conocimientos de muchos saberes, fue el último polímata que se pueda demostrar que existió, porque a partir del siglo XVIII y XIX la acumulación de conocimientos fue tan inmensa, fue tan prodigiosa, que ninguna mente podía absorberlos, por muy potente que fuera. Por lo tanto, esa es la realidad con la que tenemos que vivir, que podemos saber mucho o muchísimo, depende de las situaciones y de los casos y de las personas, pero el saber total de todo es imposible para nadie, incluso es imposible
para personas que tengan un cociente intelectual altísimo, como Kasparov, como los grandes genios de la ciencia, etcétera, o de la filosofía, sería imposible también absorber una parte considerable de ese conocimiento que está surgiendo cada día, cada año. Por otra parte, también tiene frases muy ingeniosas, Philip Roth, como la siguiente. Escribe o dice: había aprendido la peor de las lecciones que puede dar la vida, la de que carece de sentido. Él está convencido de eso porque el sentido se lo damos nosotros a la vida, buscando proyectos, propósitos, metas a corto, a medio, a largo plazo, y en ese sentido podemos avanzar mucho y podemos darle un claro significado a la vida, o distintos o diversos significados. Para mí eso es incuestionable. Pero la vida por sí misma, en principio, pues no tiene mucho sentido, no tiene sentido, en eso estoy de acuerdo. El sentido se lo damos nosotros, construyendo la vida que realmente queremos, o la que consideramos que queremos, o la que podemos crear queriendo crearla en la medida de nuestras posibilidades. Habría que hacer esas distinciones o diferenciaciones. Por otra parte, también él es consciente de que los seres humanos cometemos errores, y así lo manifiesta en otra de sus frases, cuando dice: la ilusión de que algún día puedes acertar es la perversidad que te hace seguir adelante. En efecto, eso es como los artistas, los cantantes, por ejemplo, que lanzan muchas canciones y solo unas pocas tienen un éxito tremendo de forma habitual. Eso pasa a los grandes músicos, incluso a los grandes cantantes. Por tanto, eso se puede aplicar a todas las facetas de la vida. Es como la producción comercial, la producción de objetos para la venta comercial de cualquier tipo. Pues se producen distintas gamas de productos para ver cuál da mejores resultados ante los compradores, porque no se tiene una fórmula mágica que garantice el éxito, ni a nivel comercial, ni a nivel artístico, ni a nivel de la ciencia tampoco, podríamos decir. Siempre hay que continuar ensayando, experimentando, probando, investigando, etc. Y eso se aplica en todos los órdenes de la vida. Eso está claro. También realmente él da mucha importancia a la lectura de ficción, a la lectura de novelas, de cuentos, novela histórica también, en general de la ficción, de la novela. Y lo dice explícitamente en otra de sus frases. Todos están trabajando, dice, para cambiar, persuadir, tentar y controlarlos. Los mejores lectores vienen a la ficción para liberarse de todo ese ruido. Se puede leer también ensayo, filosofía, ciencia, etcétera, obras más sesudas, más serias, más difíciles de leer, pero también eso es compatible con la lectura de novelas filosóficas, de novelas históricas, de novelas de suspense o de novelas de costumbres o del tipo de novela que sea. Porque de esa manera también se libera la mente, y la mente también se desarrolla y se potencia con la lectura de novelas, no solamente con la lectura de tratados científicos o de ensayos filosóficos, por ejemplo. Por otra parte, también él manifiesta en alguna de sus frases la fragilidad humana, al igual que lo había hecho en sus pensamientos, por ejemplo, un pensador y matemático de la talla de Blaise Pascal en Francia en el siglo XVII, y llega a decir lo siguiente: la tragedia del hombre es que no está hecho para la tragedia. Esa es la tragedia de cada hombre, que pretendemos tener una vida pues satisfactoria, de forma continua, muy feliz, grandiosa, hacer siempre lo que queremos, etcétera, etcétera, pero eso muchas veces pues no se puede conseguir de una forma plena, porque hay que ser realista y saber que la vida tiene complicaciones, contratiempos, no solamente momentos felices, que sería lo ideal, lógicamente. También Philip Roth tiene muchas más frases en las que manifiesta también su filosofía vital, por decirlo de alguna forma, y dice lo siguiente: no puedes hacer que alguien diga la verdad más de lo que puedes obligar a alguien a amarte. Sabia y brillante frase, porque manifiesta algo evidente. A la gente no se le puede forzar a decir la verdad, aunque eso tenga consecuencias muy negativas para esa persona. Por tanto, es lo mismo que obligar a alguien a amar a otra persona. Tampoco se puede hacer o se puede conseguir, como es natural. Por tanto, eso manifiesta pues un conocimiento profundo de lo que es la vida, de lo que son las costumbres humanas, de lo que es el carácter humano en general. Y también tiene otra frase muy brillante que a mí me convence completamente, en la que dice Philip Roth esto: deja de preocuparte por envejecer y piensa en crecer. En este sentido concuerda con lo que decía un gran filósofo vitalista,
y perspectivista como era Federico Nietzsche, este gran filósofo alemán que nació en 1844 y murió en 1900, y que efectivamente él con su voluntad de poder, con lo que refleja ese autodominio, esa disciplina interna para conseguir hacer lo que uno quiere, diríamos hacer más, conseguir más, ser mejor, ser una mejor versión de sí mismo, que eso está en la interpretación de la filosofía vitalista de Nietzsche, pues esta frase también podría ponerse en relación con lo que dice Nietzsche, si pensamos en la voluntad de poder, en la voluntad de crecer, algo de lo que habla explícitamente el propio Nietzsche en sus obras. Y efectivamente, si superamos obstáculos, desde la perspectiva de Nietzsche crecemos, mejoramos, nos hacemos cada vez mejores, y de eso se trata, y además unidos al sentido de la tierra, al sentido terrenal, porque según Nietzsche, Dios ha muerto, no hay otra vida después de la muerte, por lo tanto, lo único que nos queda es este mundo terrenal, este mundo empírico en el que estamos y en el que podemos realizarnos de la mejor forma posible, o de las mejores formas posibles, podríamos decir también. Podemos decir que él es un agudo observador de la realidad social de su tiempo y también es consciente de la fragilidad de la vida, de lo breve de la vida, de la brevedad de la vida, poniendo el ejemplo también de Séneca en sus tratados morales, el que tiene acerca de la brevedad de la vida, y dice al respecto: la vida es sólo un corto periodo de tiempo en el que estás vivo. Y para él es un corto periodo de tiempo, aunque la persona llega a vivir 90 años, 92, 95, 100, incluso sería un corto periodo de tiempo. Si lo comparamos con otras escalas de tiempo a nivel cósmico o a nivel geológico, si pensamos en miles de años, millones de años, cientos de millones de años, miles de millones de años, si pensamos, por ejemplo, en que el universo surgió aproximadamente hace 13.800 millones de años, una vida de 80, 85, 90, 100 años es una insignificancia si medimos el tiempo del universo o si lo comparamos con el tiempo del universo, pero incluso si lo comparamos con periodos históricos como la Edad Media, que duró aproximadamente unos 1000 años, o con la duración del Imperio Romano, que duró aproximadamente pues, unos 500 años, aproximadamente, insisto. Pues son periodos, los de la vida humana, cortísimos. Y eso sin considerar que hay muchas personas que pues, no llegan a cumplir ni 90 años, que mueren a los 50, a los 60, a los 70, a los 40, incluso a veces jóvenes por accidentes de tráfico, cánceres, etc. Pues realmente tiene toda la razón en lo que dice. No hay mucho que discutir al respecto. Por otra parte, también habla de otras muchas cuestiones en sus frases, por ejemplo, en relación con la vejez o la senectud, usando una palabra de origen latino. La vejez, dice, no es una batalla, la vejez es una masacre, en el sentido de que el paso del tiempo deja su huella de forma inevitable, de forma implacable, en unas personas más, en otras menos, en función de su organismo, en función de su fuerza corporal y de sus condiciones orgánicas, pero al final el tiempo lo vence todo y lo supera todo. Y la vejez en ese sentido, entre comillas, es una masacre porque produce pues unas consecuencias físicas evidentes en el cuerpo, en los rasgos de la cara, las arrugas, el pelo blanco, etcétera, etcétera, y luego también daños orgánicos que va produciendo paulatinamente hasta que llega al final la muerte, que es algo inevitable. Pero siendo conscientes de eso, de lo que se trata es de aprovechar para vivir de la mejor forma posible, con los mayores cuidados también posibles, para que sea un periodo de la vida también importante, creativo, feliz sobre todo, y en ese sentido es un periodo importante también de la propia vida. En relación con los azares de la vida, tiene una frase también extraordinariamente positiva, el propio Philip Roth, en la que dice: no hay una nueva realidad, solo tómala como viene, mantén tu posición y tómala como viene, no hay otra manera. Hay que saber, pues diríamos, navegar en la realidad de alguna manera y aceptar que suceden contratiempos, también cosas positivas, y adaptarse a uno y a otro de la mejor forma que se pueda. Y en ese sentido, pues eso le ha pasado a todo el mundo, a todas las personas. Es algo
que forma parte de la experiencia de la vida, si la queremos vivir de una forma coherente y lógica, porque luchar contra cosas imposibles pues no tiene tampoco mucho sentido, como es querer, por ejemplo, parar el tiempo, detener el tiempo. Eso es algo que no se puede conseguir de ninguna forma. En otra de sus frases dice Philip Roth: da usted demasiada importancia a la inteligencia, la verdad es que no aniquila a la naturaleza humana. Hay un factor muy importante también en la vida, que es la voluntad y la imaginación, algo que muchas veces no se destaca suficientemente por parte de pensadores o filósofos, también de científicos, de artistas, etc. Y, en efecto, la inteligencia es esencial, pero la voluntad, la resiliencia y la imaginación también son motores impulsores de la propia inteligencia y de la propia vida de cada persona. Por lo tanto, son facultades que hay que desarrollar, que hay que cultivar, que hay que potenciar continuamente a lo largo de las distintas etapas vitales. Por otra parte, realmente él pues conoce muy bien la naturaleza humana, la psicología humana, y lo manifiesta en muchas de sus frases. Y dice: es increíble lo que las personas pueden soportar detrás de la máscara de sus rostros reales. Claro, aquí entramos en como un cómputo de la capacidad de soportar, porque unas personas soportan muchas más cosas que otras, otras soportan cosas parecidas y otras soportan menos de lo habitual, lo cual es algo positivo para ellas, especialmente si lo consideramos desde una perspectiva lógica y racional. En definitiva, también podemos decir que cualquier persona soporta mucho más de lo que parece durante su vida, soporte más o soporte menos que otras, y ahí pues tampoco tiene mucho sentido hacer tablas comparativas de quién soporta más, quién soporta menos, pero bueno, en cualquier caso todo el mundo tiene que soportar muchas más cosas de lo que aparentemente podría parecer también. En relación con la cuestión del sufrimiento, tiene una frase muy bonita también Philip Roth, que dice: ¿quién está hecho para la tragedia y lo incomprensible del sufrimiento? Se contesta a sí mismo diciendo: nadie. En efecto, por eso, en los momentos de duelo, de pérdida, por ejemplo, de personas queridas, de familiares, de la pareja, de amigos, etc., pues aparece ese sentimiento de lo incomprensible, de que hay algo que no se puede aceptar, pero que al final pues hay que rendirse a la evidencia y aceptar que las personas son seres finitos, que mueren, y que podemos estar consolados por sus recuerdos, por tenerlos en la memoria y por poder verlos continuamente pues en vídeos, en fotografías, etc. Y eso es una forma de consuelo bastante importante también, no cabe duda. También pues él a veces considera que es bueno relativizar las situaciones de la vida y, por ejemplo, dice: tal vez lo mejor sería olvidarse de acertar o equivocarse con las personas y solo ir a dar un paseo, pero si puedes hacer eso, bueno, suerte. Y si no, pues se busca otra persona de la que hacerse amigo o a la que conocer, y eso también sería algo posible y beneficioso. Por lo tanto, aquí lo que viene a indicar es que es bueno lanzarse un poco a las cosas, a las situaciones, y provocar un poco que las cosas puedan pasar, sin forzarlas, lógicamente. Y eso se aplica también a actividades creativas de todo tipo, etc. Parece que es una buena filosofía de vida. Realmente, como se puede observar, también él manifiesta que como escritor ha tenido que correr cierto nivel de riesgos en su vida, y así lo manifiesta en otra de sus frases, que bueno, en realidad es un párrafo en el que dice: no puedo vivir en el mundo de la discreción, no como escritor. Preferiría, te lo aseguro, haría la vida más fácil, lo preferiría, habría que decir, te lo aseguro, haría la vida más fácil. Pero la discreción no es desafortunadamente para los novelistas, porque claro, aunque creen personajes ficticios, ahí están mostrando su interpretación de la realidad, de la vida, del mundo, de las situaciones de la vida, de los personajes, de cómo se comportan, cómo hablan, cómo rechazan, cómo afirman, etcétera. Una cantidad de cosas que también supone pues un conocimiento de lo que el pensador o el novelista en este caso considera que es la vida. Entonces a veces tiene que describir situaciones complejas o enrevesadas o difíciles de describir,
y tiene que arriesgarse a hacerlo de todas maneras, porque para eso es escritor y para eso es novelista, ¿no? Esa es la realidad, y eso él pues lo acepta completamente. Mm, eh, También hay una frase muy ingeniosa de él en relación con la historia que dice: la gente cree que la historia es algo que sucede a la larga, pero la verdad es que se trata de algo muy repentino. De hecho, la historia se va creando día por día a día, hora a hora, aunque parezca imposible, porque al final las grandes decisiones se toman a una hora y un día determinado, en unas horas y unos días determinados, no se toman de forma indeterminada, indefinida. Y eso sucede también en la historia mundial, en la historia de Europa, en la historia de cada país, etc. Por tanto, pues eso también pues hay que considerarlo. Realmente, pues también él tiene una frase brillante, como todas las suyas en general, en la que dice: el secreto para vivir en la prisa del mundo con un mínimo de dolor es lograr que la mayor cantidad posible de personas siga sus delirios. O sea que al final podemos decir que todas las personas podemos delirar en cierto sentido, o querer escapar de la realidad, o querer conseguir nuestros sueños, y eso puede parecer un delirio, pero en realidad no lo es. Por lo tanto, pues me parece una frase también muy afortunada. Muchas gracias a todos por su atención, y saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México. Hasta mi próximo vídeo.